Bueno, vamos a ver, para acabar el tema 13, vamos a ver un poco, ya vistas todas las etapas de la Guerra Fría, un poco cuál era la diferencia entre ambos bloques, bloque capitalista y bloque comunista, bloque socialista. La idea es hacer una diferenciación un poco a rasgos muy generales. Obviamente no me voy a meter en los cambios que se produjeron legislatura a legislatura, porque hubo muchos cambios durante este periodo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar ver un poco los rasgos generales que caracterizan no solamente a Estados Unidos y a la Unión Soviética, sino a todo el bloque capitalista y a todo el bloque socialista, obviamente representados fundamentalmente por estas dos superpotencias, ¿no? Vamos allá. Bueno, ahí tenéis una imagen que yo creo que es muy llamativa, en fin, es el primer McDonald's que se abrió en Rusia, en Moscú en este caso, en fin, quiero decir, una vez había terminado la Guerra Fría, ¿no? A principios de los 90, todavía existía la Unión Soviética, como veis, aunque por poco tiempo, y bueno, fue utilizado como toda una imagen clara a favor del capitalismo frente al comunismo, ¿no? McDonald's simbolizaba pues esa multinacional norteamericana y ahí se ve a los rusos haciendo cola para entrar a comerse su hamburguesa, que era algo que no tenían hasta ese momento, ¿no? Obviamente, pues esto se ha visto como una imagen clara de a favor del capitalismo frente al socialismo y de cómo pues muchos rusos estaban hartos ya del sistema comunista soviético, ¿no? En fin, lo dejo porque es una imagen también muy llamativa del periodo. Respecto a los aspectos económicos, lo que diferenciaría al bloque capitalista, o sea, lo que caracterizaría, mejor dicho, el bloque capitalista, pues como ya sabéis, es la economía de mercado basada en la propiedad privada de los medios de producción, de las empresas, las tierras, las fábricas, etcétera, es decir, son propiedad de particulares, de empresarios, ¿no? O sí, de empresarios, y una economía que queda regulada por el mercado, es decir, por la oferta y la demanda, como ya hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Pues, en fin, hay que intentar adecuar lo que se ofrece a lo que se pide, ¿no? A lo que piden los consumidores. Así que, bueno, uno de los ejes centrales de la economía capitalista es la libertad de mercado, ¿no? Que se contempla como una garantía para la igualdad de oportunidades entre empresas. Esto ya lo hemos visto en temas anteriores, cuando hablamos del liberalismo económico, etcétera, con lo cual no lo desarrollo mucho más. Pero ya sabéis que también la libertad de mercado puede acabar con la propia competencia, libre competencia, quiero decir, que intenta asegurar, cuando a veces algunas empresas crecen a costa de otras y acaban acaparando prácticamente toda la competencia, formando oligopolios, ¿no? Es decir, repartiéndose el mercado entre muy pocas empresas, impidiendo una competencia igualitaria entre competidores, valga la redundancia, ¿vale? Es uno de los problemas que puede originar esa libertad de mercado, junto con otros que ya hemos ido comentando también, ¿no? Como las desigualdades que se pueden fomentar, que veremos en la parte más social. Decir que en Europa, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, países como el Reino Unido, por ejemplo, con el Partido Laborista, con Clement Attlee y otros países poco después, empiezan a desarrollar lo que se llamó el estado de bienestar, en el cual se matiza esa libertad de mercado con una mayor intervención del Estado en la economía, intentando asegurar pues las pensiones, la jubilación, o sea, las pensiones pues eso de los subsidios del paro, la jubilación, etcétera, el sistema público de sanidad, de educación, de transportes, de determinados servicios que no contempla obviamente el liberalismo originalmente, ¿no? Puesto que defiende una no intervención del Estado en la economía. Bueno, pues en Europa se empieza a crear ese modelo de economía mixta, y digo mixta porque realmente estas ideas de alguna forma las toma de la corriente socialista, aunque no por ello es una economía de tipo socialista, ¿no? Sino que es una economía que combina la libre competencia, la libertad de mercado, con un cierto intervencionismo del Estado para garantizar ciertos servicios y derechos, que obviamente implica un aumento de la carga fiscal sobre los contribuyentes que intenta ser progresivo de tal forma que quienes más tienen paguen más para conseguir un cierto reparto de la riqueza y una corrección de las desigualdades. Ya digo que este es el modelo que inicia Europa Occidental, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y que aunque ha sufrido varios palos, por ejemplo en la crisis del 73, en la crisis de 2008, y ya veremos si ahora con todo esto del coronavirus, ya veremos cómo queda la cosa, pero bueno, es el modelo que se inicia en Europa en estos momentos, mientras que en Estados Unidos, en Europa y también en otros países, ¿vale? También en Australia, en Canadá, mientras que Estados Unidos sigue manteniendo un sistema mucho más
purista en cuanto a la contemplación del liberalismo clásico, ¿no? Especialmente desde que llega al poder Reagan se reactiva basándose en las ideas de la escuela de Chicago, de Milton Friedman, etcétera. Rechaza toda esa idea keynesiana que llevó al estado de bienestar, esa idea de la intervención del estado de la economía, y en fin, estas ideas suponen el triunfo de la escuela neoliberal, que defiende la reducción del papel del Estado en la economía, reduciendo los impuestos, etcétera. Pero claro, obviamente esto deja desprotegida a muchas clases. Ya sabéis que el sistema sanitario, de educación y determinados servicios públicos de Estados Unidos están muy poco desarrollados en comparación con los europeos, ¿no? Y por cierto, una matización, no por ello el contribuyente norteamericano pagó menos impuestos, porque hay que tener en cuenta que luego gran parte del dinero de los contribuyentes norteamericanos se va en mantener un gasto militar que supone más del 50% del gasto militar mundial. Ojo, ahí lo dejo. Respecto al bloque socialista, bueno, rechaza esa idea de la libertad de mercado y de la economía de mercado, y el Estado es el propietario de los medios de producción, de las empresas, las tierras, las fábricas, ¿vale? Ya vimos cómo se crearon esos planes quinquenales que estuvieron en funcionamiento durante todo el periodo soviético para planificar los objetivos a cumplir por la economía, ¿no? Es decir, desaparece la propiedad privada de los medios de producción dentro de esas ideas del marxismo, ¿no? Así que es el Estado el que dirige la producción. Siempre existió una cierta iniciativa individual, es decir, siempre hubo pequeños empresarios, por así decirlo, ¿no? Que tenían sus pequeños negocios, pero el Estado es quien supervisa toda la producción, distribución, consumo de bienes, los servicios, capitales, fuerza de trabajo, es decir, la economía, ¿vale? Y como ya digo, casi hasta el final, hasta la perestroika, se mantienen los planes quinquenales, pero como ya os comentaba, desde los años 70, quizá un poco antes incluso, se ve un claro desajuste, pues eso, entre la oferta y la demanda. El nivel de vida de los rusos se ve claramente inferior respecto al de otros países, puesto que la planificación económica se centra más en objetivos como por ejemplo el desarrollo de la industria pesada, las infraestructuras, el armamento, más que en satisfacer necesidades cotidianas de la gente, ¿no? A pesar de eso, como ya digo, determinados servicios se intentan asegurar, ¿no? Pues sanidad, educación, transporte, que sea público, o sea, de todo eso se le da un gran impulso desde el Estado. Con lo cual quedan cubiertas, en cierto modo, las necesidades más básicas, pero claro, es verdad que el nivel de vida va a ser mucho más limitado en general. Otros países socialistas, como veis ahí, pues optan por modelos parecidos, pero en su mayoría están en retroceso actualmente. Quizá el modelo cubano es uno de los más... O sea, quizá Cuba representa a día de hoy el país socialista por excelencia, puesto que otros, desde luego, tienen poco de socialismo, ¿no? O sea, lo que vemos en Corea del Norte se pueden llamar comunistas y todo lo que queráis, pero no deja de ser una dictadura dinástica. Y China, como ya digo, sí, mantiene ciertas cuestiones iniciadas con la revolución de Mao, pero a día de hoy es uno de los principales países dentro de la economía global, ¿no? O sea, quiero decir, su economía es claramente capitalista, ¿no? En cuanto a favorecer el asentamiento de las multinacionales, las facilidades a las exportaciones, importaciones, en fin, la introducción de capital extranjero. Bueno, China yo creo que al menos económicamente no se puede considerar en absoluto un país comunista a día de hoy. Otra cosa es que su régimen político tenga que ver con los regímenes políticos que se iniciaron en los países comunistas, que eso lo vamos a ver ahora, hablando de aspectos políticos. Bueno, ahí tenéis un poco la evolución del crecimiento económico en cuanto al Producto Interior Bruto por cápita, es decir, al reparto de la riqueza entre la población, y veis como claramente la renta media de los soviéticos decreció mucho. Si en un primer momento sí que podía haber una equiparación con los países occidentales, pues claramente desde los años 60, 70 se van quedando cada vez más lejos pues respecto a otros países, como veis ahí. Respecto a los aspectos sociales, en el bloque capitalista pues se crea lo que, como ya vimos, a partir de las revoluciones burguesas del 19 se creó la sociedad de clases, que estas clases están diferenciadas ya no por los antiguos estamentos del antiguo régimen, sino por la riqueza, el patrimonio, el papel que tiene en la economía. Es decir, se consigue
La igualdad legal en derechos, sí, sé que a veces se vulnera, pero bueno, eso está reconocido ante la ley. La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley es uno de los pilares de los sistemas democráticos liberales, digamos, o democrático-capitalistas. Y, en fin, existe una serie de clases, que son clases altas, medias y bajas, que teóricamente tienen una gran capacidad de movilidad, ¿no? Es decir, puedes cambiar tu estatus. En la práctica, ¿qué ocurre? Pues que las diferencias sociales son muy acusadas, muy marcadas, especialmente en los países en los que la intervención del Estado para corregir estas desigualdades es mínima, como lo que os estaba comentando de Estados Unidos, y las desigualdades se pueden mantener generacionalmente en función del contexto en el que se vive, ¿no? Pues, por ejemplo, en fin, es mucho más difícil prosperar en una familia con pocos recursos que en una familia con altos recursos, a pesar de que el Estado intenta garantizar las vías para que así sea, ¿no? Y bueno, ahí tenéis pues un fenómeno que existe en todos los países del mundo, que es la mendicidad, ¿no? Que obviamente demuestra las enormes desigualdades que puede haber. Pues claro, el hecho de que haya gente que viva en la calle, que no tenga una renta básica, que no tenga recursos, que haya tantos parados, pues de alguna forma habla de las enormes desigualdades y de que el capitalismo no es un sistema perfecto, claramente. Del mismo modo que las desigualdades entre países, que se han acentuado muchísimo con la globalización, pues son más que evidentes, ¿no? La generalización del modelo capitalista al resto del mundo ha hecho que algunos países se conviertan en productores, otros en consumidores y que, en fin, que el desarrollo de unos sea muchísimo mayor que de otros y que esas desigualdades que en la época de la revolución industrial eran obvias dentro de los países, ahora lo sean a escala global, ¿no? Que haya países pobres, ricos, en fin. Lo que quiero decir, a ver, ningún sistema económico es perfecto, ¿vale? Ni el sistema socialista ni el capitalista desde mi punto de vista, pero que el capitalismo, he oído a gente decir que es el sistema perfecto y no lo es, no tiene sus deficiencias y del mismo modo que tiene también sus virtudes, obviamente. Y respecto a los aspectos sociales del bloque socialista, pues como ya digo, el objetivo, al menos teórico, es la supresión de las clases sociales y la búsqueda de la igualdad, pues se tiende a reforzar mucho el papel de la clase trabajadora, etcétera, pero muchas veces lo que ocurre en la práctica es que esto queda en mera retórica, en un mero discurso, porque en la práctica lo que ocurre es que aparecen siempre grupos privilegiados asociados al poder político. Cuanto más cerca están del partido, de los puestos de responsabilidad dentro del partido, mayor suele ser su nivel económico y social. Con lo cual, en definitiva, una cosa es la teoría, lo que defendía Marx y otros teóricos socialistas, y otra es la práctica. En la práctica lo que ocurre es que las desigualdades no solamente ocurrieron en el bloque socialista, sino que fueron abismales, ¿no? Entre la alta jerarquía del partido y los trabajadores, campesinos, corrientes, etcétera, ¿no? A los que sí, todos se llamaban entre ellos camaradas, pero en la práctica pues no eran iguales, ¿vale? Es más, el enorme control político de la sociedad que va a tener el partido, pues acentúa estas desigualdades, ¿vale? Sí que va a haber, sin embargo, pues esas medidas que ya digo que intentan poner a disposición de todos los grupos sociales determinados servicios, ¿no? Como el empleo, garantizar el empleo para toda la población. Es verdad que las tasas de paro en estos países generalmente eran muy bajas, al menos en la Unión Soviética solían ser tasas muy bajas. El Estado debía garantizar que todo el mundo tenía su trabajo. Claro, otra cosa son los salarios y las condiciones, ¿eh? Y la sanidad, la educación, la vivienda, en fin, determinados bienes básicos estaban prácticamente garantizados por el Estado, a diferencia de lo que ocurría en los países capitalistas, que cada uno debía pagárselos, ¿no? Esas quizás son algunas de las cosas con las que más se sacaba pecho desde los sectores marxistas, digamos, pero obviamente también había toda una serie de incongruencias respecto al mensaje marxista y desde luego una serie de desigualdades enormes y obvias, ¿no? Lo que tenéis ahí en la imagen, por cierto, es un cartel de propaganda de Mao en el que se ve, pues eso, el culto a la personalidad, cómo se mantiene, por tanto las desigualdades, y además a todo el mundo empuñando el libro rojo, que era de estudio obligatorio para los chinos, ¿no? Era el libro, era casi un decálogo, casi una biblia de la revolución socialista china. Y vamos a pasar por último a los aspectos políticos.
En el bloque capitalista, pues bueno, el Estado tiene básicamente el papel, pues ya sabéis, esto ya lo sabéis, de mantener la legalidad, la propiedad privada, la libertad de mercado, dependiendo del tipo de régimen, los derechos sociales, la separación de poderes, la constitución. Digo que dependiendo del tipo de régimen porque no todos los países capitalistas son democráticos. O sea, hay democracias, hay regímenes autoritarios y hay dictaduras mucho más exacerbadas, ¿no? Pero en su mayoría, al menos si nos referimos a Europa y a, en fin, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, a los países del primer mundo, digamos, pues son países constitucionales con un índice de desarrollo democrático bastante alto y suelen ser lo que se llaman democracias parlamentarias o presidencialistas, que, en fin, tampoco hay tanta diferencia entre ellas. Digamos que la democracia parlamentaria, que es, por ejemplo, el régimen que tiene España o el Reino Unido, por poner algunos ejemplos, pues el Parlamento tiene un poder de control muy grande respecto al gobierno, ¿no? Y los regímenes presidencialistas, pues por ejemplo, podría ser Estados Unidos, donde el Ejecutivo tiene mucha más fuerza y además, en ese caso, pues el presidente del gobierno es la misma persona que el jefe del Estado, ¿no? En fin, en la práctica luego no hay tanta diferencia generalmente entre democracia parlamentaria y presidencialista, aunque es verdad que algunos regímenes presidencialistas han tendido a ser más autoritarios, ¿no? Y no me refiero en concreto a Estados Unidos, sino a, en fin, a otros sistemas que se han dado especialmente fuera o sea, en países descolonizados, ¿no? Bueno, a veces pueden ser, como os decía, regímenes poco representativos o incluso dictatoriales, como por ejemplo las famosas monarquías petrolíferas, que tienen esta economía de mercado y que se han enriquecido de la venta de sus recursos, fundamentalmente hidrocarburos, a, a Occidente, como es el caso de Arabia Saudí, ¿no? Por ejemplo, pero que desde luego no tienen un gobierno para nada democrático. O otro tipo de dictaduras prooccidentales, como las que han ido surgiendo en países de Asia, de África o de América Latina, como lo que os comenté, por ejemplo, de Pinochet, por poner un ejemplo, ¿no? Que tienen un sistema económico basado en la economía de mercado, e incluso en el neoliberalismo, pero que a nivel político, desde luego, nada tienen que ver con la democracia liberal, ¿vale? Son dictaduras. Respecto a la representación ciudadana, pues esta viene dada por su participación en las elecciones, que es donde se elijan a los gobernantes, a los partidos que formarán las cámaras de representación, ¿no? Así que bueno, la elección de los poderes, que además tienen que estar separados, tiene que haber una separación de poderes, siguiendo esta tradición liberal, pues se elige en las urnas, con lo cual ese es el momento en el que los ciudadanos manifiestan su conformidad o disconformidad con las políticas y eligen a sus representantes. Por eso se llama esto una democracia representativa, ¿vale? Democracias representativas. Frente a lo que veremos que es lo que se llama la democracia popular, ya digo, es el nombre, ¿eh? No quiero decir que sea popular de verdad, pero es la democracia socialista, digamos, de los regímenes socialistas. Bueno, uno de los grandes problemas en la política de los países occidentales, o sea, de los países capitalistas, es que los poderes económicos muchas veces se hacen más fuertes que incluso los propios poderes políticos y acaban influyendo demasiado sobre las decisiones de estos gobiernos que han sido elegidos democráticamente, con lo cual al final estos gobiernos dependen mucho de las fuerzas económicas, de las grandes empresas, de la banca, de las multinacionales, y al final no tienen verdadera autonomía en algunos casos para actuar, con lo cual no pueden satisfacer las demandas de la ciudadanía que los ha elegido en las urnas. Eso es uno de los graves problemas de las democracias capitalistas, es uno de los graves problemas en la representatividad, ¿no? Es decir, que los gobiernos no sean representativos, sino que se deban a otro tipo de poderes que no son elegidos democráticamente. Y por último vamos a ver qué pasaba en el bloque socialista. Bueno, antes de nada ahí tenéis en fin, las elecciones que fue ganando cada presidente en Estados Unidos a lo largo de todo este periodo y un poquito después. Y bueno, como veis, Estados Unidos es un sistema claramente mayoritario en el que los partidos no es que ganen, es que arrasan. Además es un bipartidismo enorme el que se vive en Estados Unidos, ¿no? Porque son dos partidos, el republicano y el demócrata. El republicano lo tenéis en rojo y el demócrata en azul. Que se reparten el poder, porque debido a que cada estado da todos los escaños que tiene en las elecciones al candidato que ha vencido ahí,
pues eso hace que sea muy difícil que entre una tercera fuerza, ¿no? Y que a veces los partidos consigan unas mayorías abrumadoras, como la que veis, por ejemplo, en 1972 de Richard Nixon, o las que tuvo Roosevelt durante sus etapas de gobierno, ¿no? De gobierno demócrata. Así que bueno, puede ocurrir esto, ¿no? Es un sistema, a veces se ha dicho que poco representativo porque es demasiado bipartidista. Y respecto al bloque socialista, bueno, pues el Estado aquí tiene el papel de regir la nueva sociedad revolucionaria, garantizar la colectivización, la igualdad, el control económico, la supresión de clases. Ese se supone que es el papel. Por tanto, no es necesario una consulta democrática en las urnas, puesto que el Partido Comunista ya de por sí representa los intereses del proletariado, etcétera. En fin, al final lo que ocurre es que se rechaza el multipartidismo, el sufragio, y al final lo que ocurre es que el Partido Comunista es el único permitido, hegemoniza toda la vida política supuestamente en representación del pueblo, ¿no? Y esto es lo que se llama la democracia popular, que bueno, que dista mucho de la idea que tenemos de la democracia, ¿no? Así que bueno, en la práctica lo que ocurre es que se crean regímenes dictatoriales en los que incluso el credo revolucionario se convierte en una nueva religión civil, o el culto a la personalidad, como veis ahí, pues por ejemplo en ese cartel en el que se ve a Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao, ¿no? Como 5 figuras claves, casi como dioses de la revolución, o el que veis abajo de Kim Il-sung y su hijo Kim Jong-il, ¿no? En Corea del Norte. Pues ocurre esto, que se crean este culto enorme a la personalidad y regímenes totalitarios en muchas ocasiones, ¿no? Con lo cual se desvirtúa totalmente ese mensaje de igualdad. Y de ahí que bueno, lo que entendemos como democracia popular, que a lo mejor os ha chocado, por ejemplo, que la Alemania Oriental se llamaba la República Democrática Alemana, pues esa idea de la democracia popular nada tiene que ver con la democracia representativa, ¿no? Sino que es una democracia, entre comillas, porque en la práctica no lo es, de partido único, ¿vale? Bueno, pues hasta ahí el tema 13, echadle un vistazo y vais preparando las actividades. Un saludo.